más que del aspecto externo del mundo o de la relación entre el mundo de la empresa y la organización y el mercado, de lo que yo me ocupo y de lo que sé, de lo único que sé, es del aspecto o de un aspecto interno de las compañías y centralmente de compañías pymes y medianas que tienen que ver fundamentalmente sobre cómo gestionar, cómo manejar, cómo dirigir personas para que las personas produzcan mejor. Entonces, yo puse como título de la presentación el gerenciamiento o el management del potencial humano y aclaré, aunque no se lea muy bien por el contraste del color, una experiencia de consultoría e investigación, porque en esencia lo que yo puedo compartir con ustedes es lo que uno ha recogido y lo que viene recopilando en los trabajos que hacemos de investigación en plantas industriales, en donde nos instalamos durante un tiempo y durante ese tiempo lo que hacemos es hablar con las personas, dialogar con los trabajadores, ver los procesos productivos y estudiar muy, pero muy profundamente qué es lo que puede hacer la gente y en qué contexto. Y eso nos parece, y si hiciéramos una mesa de debate sería interesante plantearlo, creo, a mi modo de ver, y en este sentido, no en una dimensión de lo que se contrapone, pero sí en una dimensión de complementariedad. Ayer Guillermo Storni hablaba del valor de una compañía en términos de su marca, yo hablo del valor de las compañías y de las organizaciones en términos de su capital humano. En mi opinión, lo primero que adquiere valor, luego veremos cuánto se paga por eso, pero lo primero que adquiere valor en una organización es fundamentalmente la calidad de su capital humano, la calidad de su gente. No hay nada que haya podido hacer Arcor, ni hay nada que haya podido hacer Coca-Cola, si no es con un preciso estudio de la cadena de valor en la que se involucra el trabajo humano. Desconocerlo, con todo lo que tiene en términos de consecuencias organizacionales, implica construir una imagen mística o misteriosa respecto de lo que es la obtención de beneficios. Las empresas no están para hacer feliz a la gente, están para ganar dinero, y si parte de ese beneficio genera como consecuencia la creación de un estado tal, no se hace sin el concurso de la gente, no se hace sin el trabajo de la gente. Y esto lo planteo, insisto, no en un sentido de contraponer, contrastar o generar una dimensión boca arriba respecto de lo que es y lo que no es, sino que lo transmito a partir de lo que uno conoce y recoge cuando habla con los empleados, los trabajadores, los mandos medios y los directivos de cualquier compañía, de las compañías pequeñas, medianas, locales o globales. Entonces, como no soy economista, ni lo voy a hacer, cuando nos introducimos en las organizaciones, nos pasa tanto en las pymes como en las medianas, y nos aparecen y nos plantean que contribuyamos a la mejora del capital humano, de lo primero que nos hablan es de la cadena de valor. Y cuando yo me pongo, y de esto ustedes saben mucho más, cuando yo me imagino la cadena de valor, tomo una lapicera y trato de trazar todo un dibujo largo para tratar de entender qué es lo que pasito a paso agrega valor a lo que luego será un producto o un servicio que finalmente se comercializa en relaciones competitivas. Y allí en la cadena de valor del trabajo humano hay de todo. Hay personas que centralmente piensan, hay personas que exclusivamente deciden, hay personas que ponen mano de obra y hay personas que agregan valor de distinta manera. Esta cadena de valor adquiere la forma de cada una de las compañías y adquiere la forma de cada uno de los productos. Ahora, a ninguna compañía le deja de preocupar, y sobre todo al inicio y centralmente, un asunto vinculado centralmente con la calidad. En este clip, que no voy a pasar, no porque no funcione, sino por una cuestión de tiempo, hay un profesor, este clip es el clip de la Sociedad de los Poetas Muertos, hay un profesor de literatura que les enseña a sus alumnos literatura, pero no en un sentido técnico, de métrica, de medición y en un sentido, llamémoslo así, conservador, sino que intenta transmitirles lo que es la pasión por la literatura, la pasión por la poesía, la pasión, la pasión, la pasión. Eso a mí me pareció un elemento distintivo y de calidad. Y lo menciono en esos términos de calidad
porque lo que yo voy a hablar, lo que voy a compartir con ustedes, está relacionado básicamente con 3 o 4 elementos que los vamos a ir desarrollando muy prácticamente. La calidad como concepto, como resultado e inclusive como dimensión de la producción de una empresa. El rol, la tarea y el trabajo en relación con lo que la gente hace en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral. La cadena de valor en lo que tiene que ver con el plan y lo que tiene para presentar a la comunidad una organización y fundamentalmente una aspiración, una expectativa que está en boca de cualquier persona que dirige gente, que es que la gente trabaje en equipo. Pareciera ser que hay una compulsión permanente y constante para que la gente trabaje en equipo, bajo el supuesto de que trabajando en equipo se produce mejor calidad. A veces es así, a veces no es así. Pero toda vez que uno pisa una organización y habla con un directivo, no hay directivo que no nos diga hay que trabajar en equipo. Es más, en cualquier protocolo de entrevista, de laburo, a ustedes les van a preguntar o les han preguntado, o ustedes mismos van a preguntar, ¿sabe trabajar en equipo? Y salvo que alguien se haya golpeado la cabeza, todos les van a decir, sí, es lo más interesante que nos ha pasado en la vida y fundamentalmente bla, 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 bla. Entonces, vamos a ver un equipo. ¿Cómo le doy play a esto con el rojo? Vamos a ver rápidamente un equipo trabajando. Soviet centralized command structure that this could have been an accidental launch. The question is, does this attack on our plane represent a definitive, intentional escalation on the part of the Soviets? Mr. President, taken with the events of the past few hours, I believe this confirms our worst fears. We're now dealing with a hardline Soviet government, perhaps with Khrushchev as a puppet head, perhaps not, we don't know. You okay? Yeah. I'm fine. Mr. President? What now? A U-2 on a routine air sampling mission got lost and penetrated Soviet airspace over Siberia. Oh, God damn it! Soviets scrambled MiGs in pursuit, thinking it was a bomber. Got out okay. Somebody forgot to cancel the mission. You know, there's always some son of a bitch who doesn't get the word. This is just what we need. The Soviets thinking we're bombing them. Anybody else? Mr. President, our pilots are in danger. We must order punitive airstrikes against the SAM site that shot down Major Anderson per our rules of engagement. No. I want confirmation it wasn't some sort of accident first. Mr. President, I think that's a good idea, Mr. President. I can wait a day and a half. Be safer for my boys to get the SAMs on Monday when we get the rest of the bastards. Bueno, John Kennedy, Bobby Kennedy, los años 60, la Guerra Fría, la crisis de los misiles. ¿Qué está sucediendo en el clip que vieron? ¿Quiénes son los protagonistas? Pensemos en los roles de cada uno de esos protagonistas. Y 2 preguntas. ¿Por qué están reunidos y para qué están reunidos? La pregunta respecto de por qué están reunidos es una pregunta que siempre apunta hacia atrás, hacia el pasado. Es decir, apunta a las razones o a los motivos, a las causas que promueven la reunión. Claramente están decidiendo si dan respuesta a los ataques de los soviéticos en plena crisis de los misiles. Y la pregunta de ¿para qué están reunidos? Tiene que ver fundamentalmente con los objetivos. Entonces, en todo equipo, y eso es lo que se reclama y lo que uno escucha de los directivos cuando vamos a las compañías, en toda pretensión de trabajo en equipo hay básicamente dos argumentos fuertes. Primero, la motivación para reunirnos con otros y segundo, cierta expectativa respecto de los objetivos que se traza un equipo de trabajo. Y cuando uno está inmerso en un trabajo en equipo, las preguntas obvias de cualquier dinámica de equipo: ¿quién manda? ¿Quién obedece? ¿Qué diferencias existen entre los que mandan y los que obedecen? Y
si eligieran a alguno de los protagonistas y les pidiera yo que reformularan su rol, que ustedes cambiaran el rol, uno podría preguntarse qué hubieran hecho ustedes en el rol de esa persona que eligieron, por qué rol no elegirían y por qué no lo elegirían. Si uno hace este trabajo cotidianamente, empieza a descubrir una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las competencias que tienen los individuos cuando trabajan en equipo. Y parte de las competencias que los individuos tienen cuando se trabaja en equipo es lo que nosotros denominamos el potencial humano. Entonces, ¿cuándo hay equipo? Primero, 3 dimensiones obvias. Cuando tenemos algo en común, no hay nadie que deje de reconocer esto. En segundo término, cuando sentimos pertenencia y uno escucha que la gente habla en primera persona del plural, nosotros, y no en primera persona del singular, yo. De hecho, es muy interesante las entrevistas de selección, que cuando uno pregunta por el trabajo en equipo y encuentra a alguien que habla en primera persona del singular en relación con una tarea colectiva y mueve a sospecha. ¿A qué sospecha? ¿Ha tenido práctica de equipo? ¿Ha sentido el equipo? Porque al trabajo en equipo o se lo siente o no se lo siente. Ahora, respecto de lo que tenemos en común, ¿qué es lo que tenemos en común? Bueno, las tareas que realizamos, los resultados que nos piden, criterios de trabajo, que es lo que luego administrativamente se denominan las pautas o los criterios o las normas de calidad. No podemos cumplir nuestras responsabilidades solos, de forma independiente. A veces nos miramos y nos entendemos, otras veces 1000 palabras dichas y escritas no alcanzan para entendernos. Entonces, ¿por qué yo entiendo que es importante revisar roles, trabajo y tareas? ¿Por qué es importante la calidad de nuestra labor diaria, la cadena de valor? ¿Por qué el trabajo en equipo? ¿Y por qué pensar inclusive en esta palabra que se utiliza mucho en la gestión, que es aquello de los clientes internos y los clientes externos? Porque las causas de la calidad, y de eso se trata, no hay ninguna empresa que promueva el análisis del potencial si no es motivado por la calidad. Las causas de la calidad, fundamentalmente, somos nosotros mismos y los que hacemos. Pero, ¿para qué revisamos roles, tareas, trabajo, labor diaria, cadena de valor, trabajo en equipo? Fundamentalmente, porque la razón de ser de cualquier organización es producir algún servicio o algún producto que satisfaga o llene o complete o complemente algún tipo de necesidad. Si esto no es el móvil, no tiene ningún sentido plantearse el trabajo en equipo, a menos que uno quiera reiterar a modo de cliché la moda de que trabajar en equipo está bueno, que trabajar en equipo siempre produce beneficios, porque no siempre lo es. Y fundamentalmente, a mi modo de ver, teniendo en cuenta 3 termómetros de la calidad. El primer termómetro soy yo mismo. Es lo que yo sencillamente siento cuando me pregunto, ¿trabajé bien? ¿Trabajé mal? ¿Estoy laburando bien? ¿Estoy laburando mal? ¿Lo que hago está bueno? ¿No está bueno? Segundo termómetro, lo que opina, lo que piensa y lo que dice mi jefe directo. ¿Mi trabajo y los resultados de mi trabajo satisfacen sus requerimientos? ¿Se lo pregunto? ¿Me manifiesta su opinión? ¿Tenemos acuerdos? ¿Dialogamos los desacuerdos o los desentendimientos? Y el tercer termómetro, que es el más intangible y a la vez el más duro, que es el más lejano y a su vez el más determinante, y es el que en algún sentido le da sustentabilidad a todo el sistema, la empresa. Y la empresa no habla, no huele, no camina, no chusmea, no nos mira, la empresa escribe. ¿Quién es la empresa? ¿Cuántas veces uno escucha, y vos viste cómo es la empresa? Y uno se pregunta, ¿dónde está la empresa? No ve caminando la empresa, pero la empresa se siente en cultura, se siente en estilos, se siente en decisión, y la empresa no es nadie, y son todos al mismo tiempo. Entonces, ojo, mucho pero mucho cuidado. La calidad no es lo que yo opino de la calidad o lo que yo pienso de la calidad. La calidad no es lo que dicen de mi trabajo. La calidad tampoco tiene que ver con dejar contento a nadie. Yo tenía un jefe que siempre me decía, ojo, 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 ojo. Nunca ponga a trabajar a su gente para cumplir. Y eso me dejaba prácticamente helado, porque yo siempre entendía que cuando tuviera, y toda la vida he tenido cargo directivo,
a la gente la tenía que hacer cumplir. Y él me repetía, no haga que su gente trabaje por cumplimiento. ¿Por qué no? Porque cuando la gente trabaja por cumplimiento, hace eso. ¿Qué cosa? Cumplimiento. Y yo lo entendí tiempo después, porque el cumplimiento es una suerte de juicio vulgar o expresión vulgar que señala lo que muchas veces vemos cuando entra el jefe y rápidamente Alt-Tab y cambió la pantalla, o cuando disimulamos el uso del celular de alguna manera, o cuando charlamos sin ir más lejos con un adolescente, y vieron que un adolescente puede estar prestándonos atención, mandándonos mensajes, colgando en Facebook, mandándonos... Entonces, no se trata de dejar contento a nadie con este asunto de la calidad. Y tampoco la calidad se expresa más o menos así. Hay cantidad de veces en que los directivos nos dicen frente a la pregunta, ¿cuáles son los objetivos para este año? Y este año queremos mejorar mucho. Mejorar mucho no es un objetivo de calidad. Es una expresión de deseos buena, noble, interesante, pero eso no es un objetivo. Si no se puede medir, ponderar, mensurar. De hecho, ustedes, yo no, porque no soy ni contador, ni economista, ni licenciado en administración, ustedes... En general, la mayoría, licenciados en administración y contadores públicos, son muy duros al evaluar y buscan lo tangible. Además, son los para qué. A ustedes les interesa todo los para qué. Buscan la utilidad práctica de las cosas. Entonces, una primer frase, porque ni siquiera es un concepto. Hay 10 millones de frases, de conceptos, de ideas respecto a la calidad, pero una primera aproximación podría decir que la calidad tiene que ver con la excelencia de los productos y los servicios, y el objetivo tiene que ver con cumplir, exceder los requerimientos del cliente ofreciendo el más alto grado de calidad posible. Ahora, entre los principios de calidad que uno percibe, no que mide, que perciben, recuerden que los que nos dedicamos al ámbito de la sociología organizacional, sobre todo escuchamos, hablamos, escuchamos, vamos viendo que se habla de asegurar que los clientes determinen la calidad, que se trate a cualquier tarea, a cualquier trabajo como parte de un proceso o como un único proceso, que se mejora continuamente, que la calidad empieza ya, no mañana. Vamos a trabajar en calidad, uno lo ve, vamos a trabajar en calidad. Ok, a partir del año que viene no empieza más ese proceso. Si uno define que vamos a trabajar en calidad, empezamos a trabajar hoy, ya. Y la calidad puede empezar por ordenar el lugar que tengo desordenado, levantar el papelito que está en el piso, resolver problemas utilizando hechos y datos y no la estrategia del masomenismo, más o menos así. Sin hechos y sin datos no se puede trabajar en calidad ni tomar decisiones. Y finalmente, por eso lo de trabajo en equipo, procurar que todos participen. Entonces, en este contexto, y en esta primera parte de la presentación, y ahí ahora vamos a la segunda y a la última, yo diría que estamos en el nivel de los qué. Yo les voy a hablar de los qué y luego voy a hablar de los cómo. De más está decir que es mucho más fácil hablar de los qué, y en general vamos a tener siempre mayor cantidad de acuerdos en los qué, y vamos a tener mayor dificultad para encontrar los cómo, porque gestionar, dirigir, coordinar, hacer management, trabajar tiene que ver con crear y decidir cómo. En cualquier nivel hay mayor esfuerzo y mayor necesidad de ser creativo en los cómo que no en los qués. Y muchas veces la vida laboral nos encuentra discutiendo hasta el hartazgo una cantidad de qués que ya están escritos. Los qués son el aspecto sustentable al que se refería Gabriel. Entonces, vamos a mirar un breve clip. Très joli parcours, c'est remarquable. Plus le choix des ressources humaines me flatte. Vous avez donc travaillé sous ma responsabilité. Bah, écoutez, bienvenue parmi nous. Sincèrement, on est heureux de vous accueillir. Écoutez, je vous remercie pour votre accueil. Cela dit, vous avez choisi un sujet quand même assez délicat, faut bien le reconnaître, parce que, excusez-moi, mais les 35 heures, ça va pas être évident. Hein. J'ai pas peur. Bon, et puis, vous connaissez quand même bien l'entreprise. On pourrait dire plutôt de l'extérieur, peut-être. Hein. Bah, c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire mon stage ici. Comme vous en doutez, l'usine, ça symbolise énormément pour moi, puisque j'ai grandi, on peut le dire, un peu à l'ombre de l'entreprise. Mon père travaille chez vous depuis plus de 30 ans, ma sœur aujourd'hui,
Et puis enfant, les vacances étaient les colonies du comité d'entreprise, les cadeaux de Noël. Oui, bon, cela dit, aujourd'hui, vu de l'intérieur, c'est beaucoup moins rose que ça. Je pense que vous en avez entendu parler. On était malheureusement obligé de se séparer de 22 salariés l'an dernier. C'était un coup très très dur pour l'entreprise, vous savez, on ne l'a pas fait du tout de gaieté de cœur. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les affaires reprennent, ça va quand même un peu mieux, nettement mieux même. Et on nous demande de passer aux 35 heures. Alors bon, il paraît que ça va créer des emplois sans nuire à la compétitivité. Alors comment ça, on n'en sait trop rien. Une chose est sûre, chez nous, ça ne créera aucun emploi. On a un équilibre beaucoup trop précaire à l'heure actuelle. Allons, Chambon. Commencez pas à l'effrayer avec vos histoires d'équilibre précaire. Je vous présente Franck Verdeau, monsieur Roy, notre stagiaire. Restez assis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et je vous ai peut-être interrompu, là. Écoutez, on entamait le dossier des 35 heures. Grand sujet, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense? Oui, j'aime bien que mes collaborateurs aient des convictions. Écoutez, c'est un vaste sujet que l'on peut aborder en plus sous une multitude d'angles, d'un point de vue strictement économique ou dans la perspective de progrès social. Je vous demande pas un exposé parce que je suis persuadé que vous avez toutes ces compétences. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de vous effrayer parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise y sont très opposés. Soyez rassurés, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Bien, alors ma conviction est que les 35 heures sont un enjeu majeur parce que j'espère que ça va permettre de remettre en question pas mal d'idées reçues dont beaucoup se sont accommodés un peu paresseusement. Il y a un message là. Non, du tout. Et puis, j'espère aussi que les négociations autour du temps de travail permettront d'impliquer davantage les employés au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de les responsabiliser. Oui, mais vous doutez bien que ça va pas être évident à mettre en place. On va y laisser des plumes. Mais attention, moi, j'ai pas du tout dit que ça allait être simple ou évident. Il est sûr que l'organisation du temps de travail doit être repensée globalement. On travaillera moins, donc il faudra travailler mieux. Moi, je vois ça comme un défi, comme un challenge. Et je le trouve d'autant plus excitant que justement, c'est pas gagné d'avance. Eh bien, c'est parfait. Nous allons gagner ça ensemble. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, monsieur. Dis donc, faut pas être modeste, c'est comme ça. Surtout que... En esos 7 minutos, a mi modo de ver, están sintetizados todos los problemas y todas las variables que se presentan cuando uno habla de potencial humano en el trabajo. Calidad, tareas, rol, trabajo, valor de trabajo y una primera diferenciación. El trabajo tiene al menos 2 maneras de ser valorado. Hay trabajo al que lo denominamos de valor agregado, cuando nos satisface y cuando resulta muy bueno o sobresaliente, y hay trabajo que no agrega valor. La cadena de valor, el trabajo en equipo y las herramientas para el trabajo. Nosotros cuando hacemos la experiencia con grupos de trabajadores y supervisores en relación con el trabajo, los ponemos ante el desafío de identificar problemas y posibles causas. Estos son algunos de los trabajos que hacen empleados, trabajadores de línea de una planta textil del parque, de una empresa que está en el Parque Industrial de Bursaco. Un trabajo sencillo para personas que tienen una calificación en términos de educación relativamente simple. Probablemente muchos de ellos no hayan terminado su
formación secundaria, pero identifican en este ejercicio sencillo, en una tarea de no más de 20 minutos, problemas, causas, posibles causas, variables, etcétera, etcétera. Entonces, preguntamos, ¿quién es el responsable de que esto funcione? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Yo en mi puesto de trabajo? ¿Mi jefe directo? ¿Nadie? ¿Qué sé yo? Entonces, piensen en esta pregunta, piensen en una respuesta. ¿Quién es el responsable de la calidad y por qué? ¿Quién es el responsable de la calidad y por qué? ¿Y por qué esta pregunta? Porque cuando uno habla o piensa en el potencial de la gente en el trabajo, piensa inmediatamente en qué hacen las personas que tienen que hacer con la gente. Dicho de otra manera, ¿qué tienen que hacer los jefes? Se llaman supervisores, gerentes, capataces, presidentes, comisarios, vicepresidentes, secretarios, no importa la denominación de rol. Entonces, en principio, denominemos gerencial a todo aquello, a todo aquel trabajo que tiene que ver con el trabajar con gente a cargo. Y en este sentido, vamos a jugar con una frase muy sencilla. Fue un arduo trabajo hacer el trabajo que hoy me encargaron en mi trabajo. Parece un trabalenguas. Fue un arduo trabajo hacer el trabajo que hoy me encargaron en mi trabajo. ¿Recuerdan alguna situación puntual en sus empleos en los que tuvieron que hacer un arduo trabajo para hacer el trabajo que les encargaron en su trabajo? La primera mención a trabajo está relacionada directamente con el esfuerzo individual de cualquier persona. Sea un repositor externo de un supermercado, sea el gerente que toma decisiones de logísticas, sea un supervisor que controla el presentismo de la gente. La segunda idea de trabajo refiere concretamente a las tareas o asignaciones que me da mi jefe, es decir, lo que tengo que hacer. Y la tercera mención, el tercer nivel de conceptualización de trabajo, tiene que ver con el lugar de trabajo. Fue un arduo trabajo hacer el trabajo que hoy me encargaron en mi trabajo. Ahora, trabajar, desarrollar una tarea y ocupar un rol son tres conceptos fundamentales que se vuelven operacionales en el día a día del funcionamiento de la gente cuando trabaja. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una asignación en cantidad y en calidad de algo. Cuando yo recibo o cuando yo asigno una tarea, tengo que decir qué y tengo que decir cómo hacer. Si yo solo digo qué hacer y no digo cómo hacerlo, no fijo criterios de calidad. Muy por el contrario. Si digo cómo hacer y no digo qué hacer, estoy eliminando el aspecto cuantitativo. Entonces, tener claro qué es una tarea no es un asunto menor. Y lo vamos a ver cuando les presente algunas de las que, a mi modo de ver, son las herramientas de la tarea gerencial o las herramientas de la tarea de un jefe. Segundo concepto, el rol. Estrictamente, el lugar que yo ocupo y el lugar que ocupa mi jefe y el lugar que ocupa mi subordinado en la estructura de la empresa. Y tercer concepto, el trabajo. Es lo que tenemos que hacer, lo que hace la persona para cumplir con la tarea. Y en esencia, trabajar implica hacer uso de la inteligencia, hacer uso de la discrecionalidad, hacer uso del pensamiento. Aunque el trabajo sea un trabajo de naturaleza motriz, aunque el trabajo sea un trabajo absolutamente intelectual, todo lo que es trabajar desde el punto de vista del potencial es usar el pensamiento, usar la inteligencia y traducirla en una acción laboral a la que se la denomina tarea. Y esto lo vamos a ver y es determinante respecto del concepto de potencial humano. Porque cuando nosotros vemos a la gente trabajar, vemos lo que hace, pero al mismo tiempo necesitamos saber de qué es posible o qué puede hacer en el futuro. Y potencial es futuro, no es hoy. Entonces, un jefe que es buen jefe no se queda solamente con el hoy, con la mirada coyuntural que es valiosa, que es importante y que además es susceptible de ponderación y de mensura,
sino que al mismo tiempo que ve trabajar a sus colaboradores, proyecta hacia adelante, después vamos a ver cuánto tiempo hacia adelante, si un día o si 15 años, un directivo de Coca-Cola con este nivel de reflexión, lógicamente no piensa a un año vista, su horizonte temporal es un horizonte bastante largo. Entonces, en ese clip vimos claramente 3 niveles de una estructura cualquiera operando en simultáneo. Primero, a un pasante que ingresa a la organización, un subordinado, un empleado, un colaborador, llámenlo como quieran. El director de la planta o el jefe de la planta, lo que podría denominar el jefe del jefe, y finalmente, lo que muchas veces se denomina el jamón del sándwich, el verdadero management, que es quien está en el medio, que en este caso es B, y que tiene como función dirigir y que tiene como función hacerle hacer trabajos a otras personas. A mi modo de ver, la lucecita es el rojo, ¿no? A mi modo de ver, el asunto más crítico, al menos el que nosotros vemos en la tarea de investigación en las empresas, el asunto más crítico en general lo encontramos en este nivel. En este caso, en esta presentación, yo estoy tratando de refrescar la información más fresca que tenemos de una planta industrial textil de 80 trabajadores con 3 estratos gerenciales diferentes: directivos, supervisores y operarios. Los trabajos de las espinas de pescado fueron hechos en este nivel, en el nivel de los operarios. Ahora, a los operarios se los pone a analizar problemas y causas. Y la pregunta es, ¿quién debe dominar la herramienta? La debe dominar suficientemente el nivel de la supervisión. Entonces, ven que el tema del potencial humano tiene que ver esencialmente con la tarea de dirigir. Y sobre todo, porque hay algunas dimensiones de la conducta humana, algunas dimensiones de lo laboral que son clásicas, pero que uno tiene que tener presente todo el tiempo, sobre las cuales uno puede influir y sobre las cuales no puede influir. ¿Qué vemos de la gente cuando la gente trabaja? Vemos sus habilidades, porque las vemos. Vemos que la gente escribe, que la gente se mueve, que la gente decide, que la gente vende, que la gente comunica. Podemos establecer cuánto conocen de su propia tarea con solo preguntar. La herramienta es preguntar y escuchar. Preguntar y escuchar. También podemos ver e inclusive medir las actitudes. A veces de manera vulgar decimos este, aquella, aquel, esos. Ahora, todo lo que la psicología de la conducta o la psicología organizacional ha definido como la personalidad, y por eso lo dibujamos así en un dibujo muy sencillito debajo del agua, en la metáfora del iceberg, es lo que prácticamente no tiene modificación. Inclusive, todos los aspectos vinculados con la motivación humana, muchos aspectos vinculados con el consumo también. Por eso el consumo trabaja sobre necesidades y sobre estudios profundos de la personalidad, pero en esencia lo que denominamos personalidad es un asunto que está tan debajo del agua que sobre el cual prácticamente no tenemos influencia o incidencia. Ahora, sí hay una dimensión de la conducta que para nosotros va a dejar de ser conducta, sino que va a ser conducta laboral, y que va a dejar de ser conducta laboral para poder considerarse potencial humano cuando pensamos en el futuro, que es fundamentalmente la dimensión de las habilidades, el conocimiento y las actitudes. Entonces, si nosotros aceptamos de manera hipotética, porque no les pido que lo acepten de manera dogmática, pero de manera hipotética, si aceptamos que hay áreas de lo comportamental, que hay áreas del trabajo humano sobre las cuales nosotros no podemos incidir, entonces abandonemos en el ámbito del trabajo cotidiano cualquier pretensión de cambiarle la personalidad a la gente. Y en este sentido, hay ejemplos que son absolutamente redundantes respecto del vínculo con las personas en el trabajo. Dar consejos
respecto de cómo comportarse o cómo hacer las cosas en el trabajo, nunca tiene efectos concretos ni medibles. El consejo es propio del amigo, de la madre, de la pareja, del afecto, pero el consejo no es una herramienta del directivo, del gerente, del jefe. El jefe ordena, el jefe asigna tareas, el jefe mide la eficacia, pero no aconseja. Ni siquiera aquellas acciones a las que se las denomina el coaching organizacional o el coaching ontológico, no son acciones de aconsejamiento, son acciones de direccionamiento de la conducta. Un jefe aconsejador deja de ser jefe, porque el consejo, como herramienta del discurso, como herramienta simbólica de influencia sobre la conducta, no transforma la personalidad de la gente. De hecho, ¿cuántas veces hemos dejado de seguir consejos que nos han dado nuestros amigos? Entonces, ¿qué es lo que...? Porque de eso se trata. Si hablamos del potencial humano, del potencial de la gente para trabajar, ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo que puedo hacer cuando trabajo la gente? Bueno, preguntarnos cómo incidir, cómo influenciar en la parte del iceberg, en la parte de la conducta laboral, en la parte del trabajo humano que es susceptible de influencia. Es decir, preguntarnos qué tiene la gente y qué les falta, pero no en un sentido ontológico y general, porque nosotros estamos trabajando con seres humanos, somos seres humanos, y nos preocupa seguir teniendo y seguir construyendo vínculos de plenitud humana en el ámbito de las empresas. Pero además, nos interesa poder obtener de esos seres humanos la mejor posibilidad de producción laboral, sin violentar ningún valor que genere contradicción con lo que somos. ¿Y qué somos? Personas iguales, dignas de respeto. Y este es un asunto sobre el cual me parece que vale la pena machacar e insistir todo el tiempo, porque muchas veces en empresas pequeñas, medianas, grandes, también globales, aparecen prácticas laborales inhumanas, pero no porque a la gente se les pague compensaciones insuficientes, sino porque no se los considera personas. Y uno puede pagarle mal a la gente, puede compensarlos de la manera que no corresponde, y de eso siempre hay vuelta. Es decir, de un mal sueldo hay vuelta, de una cara larga hay vuelta, de lo que no hay vuelta es el trato inhumano. Porque el trato inhumano, y lo dijo muy bien hace un ratito el anterior expositor, el trato inhumano, él hablaba de la no creencia en la calidad o la no credibilidad en los valores, se va arrastrando de a poquitito en toda la cadena de valor. ¿Y a dónde llega? Al producto. Vaya a saber si Life no funcionó por eso. Pero el disvalor se arrastra de manera intangible durante mucho tiempo y adquiere tangibilidad cuando los bienes y servicios no se compran. Entonces, ¿qué tienen o qué tiene y qué le falta a la gente? A mí me falta la computadora, por ejemplo, en este momento, pero ya la vamos a recuperar. Entonces, cuando pensemos en todo el iceberg, en la parte que está arriba del agua y en la parte que está abajo del agua, eso para nosotros es la conducta laboral hoy, y en su proyección a futuro es lo que denominamos el potencial humano. Entonces, cuando nos preguntamos qué tienen y qué les faltan las personas, nos preguntamos no qué tienen y qué les falta como seres humanos, qué tienen y qué les falta como empleados o como trabajadores en tal rol, para cumplir tal asignación de tarea y para desempeñar tal actividad. Es decir, ¿qué tienen en términos de habilidades? ¿Qué tienen en términos de conocimientos? ¿Y qué tienen en términos de actitudes? Y sobre todo, ¿qué les falta? ¿Qué puede agregar un jefe en el vínculo laboral? Puede agregar conocimiento, puede agregar habilidad y puede agregar actitud. ¿Qué no puede hacer? No puede agregar motivación, por eso ningún jefe motiva a nadie. Ningún jefe motiva a nadie. Los efectos del liderazgo tienen que ver con influencias a largo plazo, pero no existe el jefe que motiva. Existirá el jefe que promueve
que atisba, que enciende motivaciones que ya están. Por eso, todo lo que hoy se conoce como el modelo de evaluación de competencias profesionales en las empresas dice algo muy claro que está muy medido inclusive. Lo que uno tiene para trabajar, lo tiene y lo demuestra. Y lo que no tiene, si no lo tiene, es muy difícil que lo adquiera. Pensemos en competencias tales como la orientación a las personas, la orientación al detalle, la orientación a la calidad. Son competencias, piénsenlas cada uno de ustedes en sus trabajos cotidianos y piensen qué competencias nunca han tenido y nunca adquirirán y que en general se relacionan con aquellas ideas o aquellos supuestos que nosotros nos respondemos cuando nos preguntamos, ¿este trabajo? No, yo jamás podría hacer tal cosa. ¿Por qué yo jamás podría hacer tal cosa? Porque en esencia, en mi personalidad, no hay una disposición conductual, no hay una motivación para ese trabajo. Y eso no está ni bien ni mal. Es. It's a fact, como dicen los americanos. Es un hecho, es. Y punto. Y no está ni mal, ni está bien. Por eso cuando un jefe le pide a sus colaboradores que hagan una tarea que él sabe que no pueden hacer, eso tiene una denominación laboral concreta. Se llama acoso laboral. Acosar laboralmente a un empleado no significa solamente generar acciones de vinculación propias de los noticieros o de la cosa de los programas de televisión, el acoso sexual. Acosar a un empleado implica, en esencia, por ejemplo, pedirle que haga una tarea para la cual no está capacitado. Y si el jefe sabe que el empleado no tiene capacidad para hacer la tarea e insiste en la exigencia de esa tarea, pone al empleado, pone al ser humano, imagínense el tipito dentro del rectángulo, ¿me siguen? Un tipito, la persona dentro del rectángulo, el rol, pone al ser humano que está desempeñando ese rol en una situación de indignidad. Por eso la gente no hay que tenerla trabajando para cumplir, hay que tenerla trabajando para que sientan todo el tiempo que hacen algo mejor, que agregan valor. Y en ese punto, el qué tienen y el qué les falta aparecía claramente en el clip. Habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Qué tiene y qué le falta el director de la planta? ¿Qué tiene y qué le falta el jefe o el gerente de recursos humanos? ¿Qué tiene y qué le falta al pasante? En términos de habilidades, conocimientos y actitudes, que son la esencia del trabajo de las personas. Y el rol de un jefe, el rol de un gerente, es justamente conocer el potencial de sus empleados, que no es lo que los empleados pueden hacer hoy, sino que es lo que los empleados, los colaboradores, podrán hacer en el futuro. Potencial es futuro. Entonces, para poder medir o para poder identificar el potencial de la gente, hay modos de trabajo que no son propios de una empresa. Una empresa no es un ejército. Y eso no está ni bien ni mal. ¿Por qué no puede ser un ejército? Porque para trabajar, para producir en un contexto de organización productiva, en esencia se necesitan posibilidades de libertad y posibilidades de creación. Si no hay libertad y no hay creación, no hay trabajo. Habrá otra cosa, pero no es trabajo. Porque dijimos, trabajo es decidir, trabajo es agregar valor y trabajo es sentirse pleno, no porque uno vaya a trabajar para ejercer un oficio religioso, sino porque el trabajo hoy en día es un asunto moderno que no tiene más de 150 años y que hace en esencia a la condición cívica nuestra. Está estudiado, profundamente estudiado, que la problemática más fuerte de la subocupación o de la desocupación no tiene que ver, en esencia, desde el punto de vista de sus consecuencias psicológicas, con la no disposición de dinero. Tiene que ver con el grado de indignidad y denigración en el que entra la persona cuando no se siente útil. Y esta sociedad moderna en la que vivimos, en gran medida, nos hace útiles o nos hace creer que somos útiles solo si trabajamos. Entonces, hay una frase
de Elliot Jaques, que yo comparto siempre que puedo, que dice que la libertad individual y política es una condición de los individuos que viven y trabajan juntos en sistemas sociales. Nosotros estamos hablando de los sistemas sociales denominados empresas. Para proporcionar justamente, fíjense, estos dos conceptos, grados de confianza mutua y de justicia, para que sus relaciones interpersonales sean eficaces, es decir, para que la calidad del resultado de su trabajo sea satisfactorio. Dicho de otra manera, es impensable una organización creadora de valor sin un contexto de libertad. Y en este punto hay no más de 10 herramientas que la valijita gerencial puede y debe utilizar para formular potencial humano. Primero, poder hacer que la gente trabaje en equipo, que no significa ponerlos a todos juntos. Segundo, fijarles contexto, límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Tercero, planificar. Es un asunto gerencial planificar. ¿Quién planifica? El jefe, no planifica el subordinado. Asignar las tareas en tiempo y forma. Es decir qué y decir cómo hacer. Evaluar el trabajo de la gente, que no es evaluar solamente la efectividad, los resultados, es evaluar el cómo. La evaluación de efectividad tiene que ver con el cómo. ¿Qué sentido tiene que un vendedor en el área comercial venda mucho si para vender mucho miente sobre las cualidades del producto? Lo decíamos recién. Lo explicaban recién claramente. Hoy es un valor intangible, pero que en algún momento adquiere seguramente la forma de precio, y ayer Guillermo Storni hablaba de precio, la credibilidad. Evaluar los méritos a lo largo de un año, coachearlo o entrenarlo en el rol, participar de la selección o la incorporación y finalmente poder emitir un juicio frente a una situación de desafectación o despido, en un contexto de mejora continua. Entonces, el potencial humano, en esencia, y sobre esto me detengo un minuto, en este punto estamos en la bisagra entre el qué y el cómo, es en esencia, primero, no sé si se ve la lucecita roja, yo la estoy viendo, así que si la veo yo, la ven todos. La vemos. En esencia, entender y comprender cuál es el nivel de pensamiento en el que está la gente. No me refiero al nivel de, o a las posibilidades de filosofar, me refiero al nivel de reflexión que tienen sobre su trabajo. ¿Y saben cómo se mide esto? ¿Saben cuál es la herramienta? Escuchar a la gente hablar. Escuchen a la gente cuando habla y escuchen cómo habla. No me refiero a si hablan bonito, agradable, simpático, no me refiero al aspecto estético del discurso. Me refiero al universo vocabular que utilizan, concretamente, a la cantidad de palabras, a la cantidad de conceptos, a la cantidad de adjetivos, al modo en que se abstraen de la realidad y la conceptualizan. Cuando uno escucha hablar a la gente y se entrena, y para escuchar hablar hay que escuchar, no oír, escuchar. Cuando uno escucha hablar a la gente, entiende que hay personas que tienen una complejidad de los procesos mentales, lo que vulgarmente llamamos la inteligencia, que les permiten mirar la cosa desde arriba. Los grandes directores, por ejemplo. Estuvimos en una presentación en donde alguien entiende claramente la globalidad del negocio. Un operario no comprende la globalidad del negocio, pero no porque le falta algo, sino porque su posibilidad discrecional, su posibilidad mental, tiene que ver con el desempeño de otra tarea. Que nosotros, en un contexto de sociedad, minusvaloremos o sobrevaloremos las tareas laborales es un asunto de naturaleza ética y moral social. Es otro asunto. Pero pedirle a un individuo que tiene una complejidad de procesamiento mental del tipo del que escuchamos en el expositor anterior, es decir, con capacidades de direcciones generales, con una visión general del negocio, pedirle a un individuo de este tipo que haga tareas operativas es ponerlo en falta. No las va a poder hacer.
Pero ¿cómo? Si ha sido director de proyecto, jefe, gerente, no está en su estrato de capacidad. Diría mi abuela, está para otra cosa. Y es muy interesante, porque el de arriba no puede hacerlo de abajo y el de abajo no puede hacerlo de arriba. Y en ese punto, este asunto es un asunto de vital importancia al inicio. Y se identifica y se descubre cuando la gente habla. Si uno escucha a la gente hablar, es interesante cuando uno trabaja con la gente de la línea y cuando trabaja con los supervisores. Son claramente discursos diferentes. Y hay un ejercicio muy sencillo de hacer. Tomen unas tarjetas, 5 o 6 tarjetas, y planteen las tarjetas temas diferentes. Temas tales como la legalización del consumo de drogas, temas tales como la corrupción en el Estado, temas tales como el aborto en la opción legal, temas que hagan a asuntos no necesariamente laborales, y pídanle a la gente que en 5 minutos hablen de ese tema. Al principio, pero sí, háblenme, tienen 5 minutos, háblenme de este tema y escúchenlos. Y hay personas que cuando hablan hacen una lógica de razonamiento lineal, y hay personas que van, vienen, hacen razonamientos paralelos. Ese nivel discursivo da cuenta de un nivel de potencial diferente. ¿Es suficiente con conocer ese grado de inteligencia de la gente? No. Porque a renglón seguido, uno tiene que saber si el compromiso que tienen con los valores de la propia compañía, de la propia organización, son macheables, se sintonizan. Si tiene conocimientos y fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Entonces, si el potencial humano son los conocimientos, las habilidades y las actitudes proyectados, entonces sí, me pregunto, ¿qué significa trabajar en equipo? Bueno, significa proponer una tarea, sumar a la gente y que haya valores agregados diferenciales y complementarios. ¿De qué se trata cuando hablamos de fijarle contexto a la gente? Decirle claramente, en este cuadro se juega, en este cuadro no. Aquí en este puesto se hace esto y se deja de hacer tal otra cuestión. ¿Qué significa planificar? Fíjense que en ese gráfico, en donde vuelta, igual que en el gráfico anterior tenemos A, B y C. Podría ser director, supervisor y operario. Fíjense que la tarea de A es una tarea por naturaleza más larga, con un horizonte temporal más extenso que la tarea de B y mucho más extenso que la tarea de C. ¿Por qué razón? Porque la posibilidad mental, la posibilidad potencial del jefe le permite soñar, imaginar, planificar con un horizonte temporal más largo. Entonces es lógico y es esperable y es condición sine qua non para ser jefe mirar más largo que el colaborador. Y cuando se asignan tareas, en esencia, dijimos decir qué y decir cómo, se trata de que alguien le dice qué hacer a otro individuo y para que este otro individuo haga esa tarea, el jefe del jefe le debe asignar un recurso. Entonces lo interesante de la asignación de tareas no es solamente saber qué y decir cómo, sino que además el jefe que asigna la tarea es responsable por el resultado de los trabajos del subordinado, del colaborador. Y eso es relativamente nuevo, no porque lo diga yo, sino que es nuevo desde el punto de vista ético y moral. Aquello de que el hilo se corta por lo más delgado y que si C, o Z en este caso, el operario, se equivoca, él es responsable de sus resultados, el responsable por los resultados del colaborador es su jefe directo. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvo la posibilidad de entrenarlo, tuvo la posibilidad de planificar, tuvo la posibilidad de coachearlo. Entonces, en este esquema mínimo de 3 niveles gerenciales o de 3 niveles de responsabilidades, lo que uno ve en una planta industrial es que cuando hay una distorsión entre la tarea que delega
el director sobre el supervisor y el supervisor sobre el operario, lo que se distorsiona es el producto final. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de asignar una tarea? De decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y decirle, tranquilo, los resultados de su trabajo son mi responsabilidad. Por eso, yo tengo la potestad de asignarle la tarea y por eso tengo que tener claro qué es una tarea. Y repetimos, es una asignación de un qué para cuándo. Es una asignación de un qué para cuándo. Y en general, ¿con qué nos encontramos? En un minuto termino. Nos encontramos con que las mayores dificultades en las plantas las tienen no las personas que reciben las tareas, sino las personas que asignan las tareas. Es decir, los jefes no trabajan suficientemente bien. Se llaman jefes, gerentes, supervisores, coordinadores, encargados. Y este es un asunto delicado porque lo primero que le percibe el subordinado al jefe es cuánto el jefe sabe. Es como la relación entre el alumno y el maestro. Lo primero que le mira el alumno al profesor o al maestro es cuánto sabe. Y esa ficha se la sacan al segundo y medio. Entraron al aula, se pararon y al minuto ya uno se generó una impresión. Este sabe mucho, poco, nada, me gusta, no me gusta, el estilo Facebook, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la evaluación de la... ¿Me lo cortas ahí? La evaluación de la eficacia o la evaluación del trabajo de la gente es muy simple. Tiene que ver fundamentalmente con tener claro qué es lo que espero de la gente. Mirar qué es lo que ha hecho en el proceso de trabajo. Y fundamentalmente concluir. ¿Hizo lo que yo esperaba o no? Por eso cuando hablamos del mejoramiento continuo, el mejoramiento continuo en esencia es un sistema, desde ya, pero en esencia es una actitud. El mejoramiento continuo no se plasma en una norma de calidad. La norma de calidad o la certificación termina siendo la consecuencia inclusive administrativa, pero el mejoramiento continuo termina siendo ni siquiera una competencia, termina siendo un valor. Y hay personas que viven pensando que siempre es posible mejorar. Y en general son las personas que más fácil reconocen qué cantidad de yerros, qué cantidad de errores tuvieron en una tarea. En general, a mí me ha pasado que cuanto más escucho de una persona el relato de sus errores, más inteligente es esa persona para trabajar. A ver, uno no trabaja para equivocarse, uno trabaja para no equivocarse. Uno trata de hacer las cosas para que le salgan bien. Pero en general la vida nos demuestra que aprendemos más de los errores que de los aciertos, porque los aciertos terminan confirmando de manera masomenística un camino trazado. El error es una medida muy tangible, dice, uy, me paré, esto salió mal, revisar. No sé cuántos errores mencionó, no sé. Yo era muy noble escuchar, me equivoqué, nos equivocamos, perdón, nunca dijo me equivoqué, dijo nos equivocamos. Que no es una ilusión de responsabilidades. Señala un estilo de trabajo. Nos equivocamos colectivamente. Vos sabés que a mí me llamó la atención, está acá mi hija, me lo va a decir mejor que yo, pero la compañía tiene entre las áreas que investigan el mercado, un área que es knowledge, los conocimientos, otra área que mira el futuro y un área que se llama learning. Una compañía que tiene un área que se llama learning, Gaby lo puede decir mejor que yo, te está diciendo lo importante que pone el proceso de aprendizaje por sobre todas las cosas, porque aprende de sus errores. Corregime si dije algo mal. ¿Trabajás en Coca-Cola? Bien. Finalmente, también uno, consecuentemente el jefe, está en condiciones de emitir un juicio respecto de si el colaborador puede seguir trabajando o no. ¿Por qué? Bueno, porque es el que más lo conoce. Y no es lo mismo desafectar que despedir. Cuando yo desafecto a alguien, el proceso es muy interesante. El supervisor, luego de haber participado en la selección, luego de haber demostrado que participó del entrenamiento de la persona, luego de haber dejado claro que asignó bien las tareas, luego de haber demostrado que trabaja para la mejora continua, es decir, luego de que el jefe desempeñó sus tareas gerenciales como corresponde, recién ahí está en condiciones de decirle a su jefe, al director, mire, este joven, esta persona conmigo no puede trabajar más, se la devuelvo. ¿Por qué se la devuelvo? Porque usted es el dueño del recurso. Eso es desafectarlo. Y cuando uno desafecta a una persona, no lo maltrata,
Porque los seres humanos que estamos ocupando los roles somos esos seres humanos. Seremos más o menos útiles para todo lo cual tarea. Desafectarlo implica, es un proceso técnico en el cual yo, responsable del producto de mi subordinado, le digo a mi jefe directo, mire, el recurso que usted puso a disposición mía, este recurso, que es un recurso humano, en mi esquema de trabajo no funciona, se lo devuelvo. De más está decir que si los resultados del trabajo del colaborador no son buenos, como responsabilidad del jefe directo, el responsable no es el colaborador, es el jefe directo. ¿Se entiende esto? Y eso genera todo un clima de moralidad diferente en una compañía, en una organización, porque resulta ser que cuando hablamos de confianza, y con esto ya termino, ¿de qué hablamos cuando hablamos de confianza? No hablamos de la buena onda, del feedback o del vínculo que establezco con mis amigos en la oficina. Hablo de que en todos lados se respira confianza respecto de qué, no de la persona, respecto de la potencialidad que tiene la persona para hacer el trabajo. Y cuando se respira un clima de confianza, la gente trabaja con libertad. Y cuando la gente trabaja con libertad, en general brinda lo mejor que tiene de sí. En general, salvo situaciones anómalas desde el punto de vista de la psicopatología, aporta lo mejor de sí. Muchas gracias. Pero sobre todo gracias a Gabriel, no por haberme invitado, sino por la... A ver si lo escribí bien, porque cuando hoy ponía esta plaquita final dije, a ver, ¿por qué hay que agradecerle a Gabriel Vázquez? Porque el equipo que tiene son tremendamente emprendedores con estas jornadas. Yo los vi dar clases, son tremendos dando clases. Son tremendos dando clases. Algún día voy a ser como ellos, dando clases. Voy a tratar de aprender un poco. Y le aportan un espacio muy interesante a la facultad. Eso quise poner, iniciativa, ganas y pasión. Gracias. Primero, gracias a vos, Jorge, somos un equipo. Pero lo más importante, yo quiero destacar tu presentación, como siempre, impecable. Jorge representa a uno de los profesores de la casa. Esta casa tiene profesores extraordinarios. Yo también, Jorge, te retribuyo tus palabras. Para mí es un honor que estés aquí. Varias veces fuiste invitado a Lomas y para mí es un placer que estés. Así que no tengo palabras para agradecer. Hoy fue una jornada de reflexión, no fue casualidad. Cuando a mí me preguntan marketing y management, que son mis dos pasiones, yo digo que uno es mirar de afuera hacia adentro, el marketing, mirar de adentro hacia afuera, el management. Y digo que las empresas son dos cosas. Las marcas, el primer panel fue marcas, marketing, y la otra es la mística es la gente. Y entonces, Jorge, primero, a través de Esteban vimos un replanteo hacia el marketing y las marcas. Y a través de Jorge vemos un replanteo hacia el management y las personas. Una vez alguien dijo, Bill Clinton, es la economía idiota. Yo digo, no son culpables ni el marketing, ni las marcas, ni las empresas. Porque el marketing, las marcas y las empresas no existen. Existen los hombres que toman decisiones. Somos nosotros. Lo que en definitiva me gustaría acercarles en esta jornada de reflexión, no sé si lo compartimos con tu gran visión humanística del Departamento de Humanidades, esto es también, él es Humanidades, en mi caso Administración, lo que estamos en el trasfondo planteando a reflexionar es la actitud de los directivos, porque en general los directivos somos los que nos equivocamos y toda nuestra cadena hace que nos equivoquemos. Para mí el gran tema es analizarnos nosotros como personas y nosotros como directivos, no sé si lo compartís. Absolutamente, y además, fíjense ustedes que sin ir esencialmente al ámbito laboral, ¿a qué asistimos hoy en día como fenómeno? Bueno, es una mirada sociológica, en mi oficio, digamos. ¿A qué cuestiones conductuales estamos asistiendo hoy? Hay en nuestra sociedad, al menos en nuestro país, pero también ocurre en el mundo. Yo lo veo de otra manera en los Estados Unidos, lo veo de otra manera en México, lo he visto de otra manera en países como, por ejemplo, Francia o Inglaterra. Estamos asistiendo a nivel mundial a una suerte de enajenación de las propias responsabilidades del mundo adulto en la dirección de los jóvenes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este asunto con las organizaciones? Bueno, en la relación jefe-subordinado se replican aquellos fenómenos identitarios propios del vínculo que nos dieron carácter en nuestra relación con nuestros padres. Un jefe no es un padre desde ya,
pero el vínculo jefe-subordinado replica en un fenómeno identitario, y esto está estudiado sobremanera por la psicología, sobremanera explicado por el psicoanálisis, replicamos en nuestras relaciones con nuestros jefes aquella matriz que nosotros generamos cuando nos criamos con nuestros padres. Entonces, una sociedad que en sus adultos encuentra enajenación de propias responsabilidades y encuentra que a la salida de un colegio, la madre de un adolescente, vista de atrás, tiene la misma figura, el mismo cuerpo, la misma ropa, los mismos modos, el mismo lenguaje y el mismo estilo de la hija, es decir, una suerte de indiferenciación, eso tiene consecuencias adentro de las organizaciones también. Como todo, ¿qué es primero, si huevo o gallina? Bueno, es un ciclo, pero ese círculo uno lo rompe o lo establece en el propio cuadrado. Yo siempre hablo del propio cuadrado. En este momento, nosotros tenemos una responsabilidad en el cuadrado que tenemos. Nuestro vínculo con nuestros colaboradores, con nuestro proyecto, con nuestra tarea. Ese es nuestro ámbito de responsabilidad. Por eso hoy en día los programas de jóvenes profesionales fracasan enormemente, pero no porque los jóvenes profesionales son unos tarambanas que se van de aquí para allá, porque el modelo social ha generado una suerte de rotación permanente de placeres, deseos e intereses. Entonces, ¿cómo las empresas, las organizaciones pueden aislarse de eso? Tantísima cantidad de programas de jóvenes profesionales que pagan salarios y compensaciones enormes y que no logran retener a la gente. Y resulta ser que en todos los libros de administración decían que el salario servía para atraer, para retener y para motivar al personal. Eso leí siempre. ¿Y cómo puede ser que uno se encuentre con jóvenes muy bien pagos que dejan los trabajos? ¿Cómo puede ser que uno encuentre en las empresas gente muy mal paga que trabaja muy bien y gente muy bien paga que trabaja muy mal? ¿Cómo puede suceder eso? Sucede porque hoy en día asistimos a una cantidad de configuraciones sociales que son absolutamente nuevas. Por eso tanta urgencia por estudiar los fenómenos de liderazgo. Por eso tanta urgencia y por eso tanta necesidad de manual para padres. Por eso tanta necesidad de manual para jefes. Por eso tanta necesidad de escribir prescripciones respecto de cómo actuar. En mi experiencia, lo mejor que uno puede hacer es marcar claramente qué es lo que se debe hacer, cómo se lo debe hacer y en tercer lugar, teniendo claro el qué y el cómo, un jefe tiene que saber que siempre está un escalón por encima de su colaborador en términos de capacidad. Si alguna vez se encuentran en una situación dirigencial o directiva o de jefes, y ustedes vislumbran, detectan, sospechan, huelen que su nivel de capacidad está al mismo nivel que el de sus colaboradores, hagan algo para procurar ponerse por encima. No porque compitan con su colaborador, sino porque la relación entre jefe y subordinado, al mismo tiempo o de la misma manera que la relación padres e hijos, debe ser por naturaleza una relación asimétrica. Por eso el jefe piola, el jefe canchero, el jefe que la va de democrático, en general es demagogo. No es ni piola, ni canchero, ni democrático. Genera, ni siquiera a nivel de lo simbólico, genera a nivel de un registro fantasioso la sensación de que todos participan y las sensaciones se terminan rápido. Entonces lo mejor que uno puede hacer cuando es subordinado es sentirse subordinado de. Cuando es jefe, sentirse jefe de. Y cuando es jefe del jefe, sentirse jefe del jefe. Si asumimos los roles y los cumplimos, no necesariamente vamos a obtener mejores resultados, pero vamos a crear ámbitos de trabajo mucho más saludables, donde la gente no se enferme. Y no me refiero a una gripe o a una enfermedad infectocontagiosa. Me refiero a cosas que todos los días pululan por nuestras bocas. El estrés, los ataques de pánico, las fobias, la recurrencia a la medicación. ¿Nunca se ha visto en Buenos Aires la cantidad de farmacias que hay como en esta época? Nunca. Y eso es responsabilidad de un estado de cosas en el cual uno va enajenando las propias responsabilidades. Entonces, si uno promueve como valor la felicidad en el producto, seguramente la debe promover en el ámbito propio del trabajo. Yo creo que si contribuimos con un poquitito de salud en el vínculo laboral,
vamos a contribuir con un poquitito de salud al vínculo en general humano y de la humanidad toda. Bueno, gracias por escucharme. Agradecemos al profesor y director de departamento Jorge Rasquioto por su presencia. Los chicos del Centro de Estudiantes hacen también entrega de distintos obsequios desde la facultad y desde la cátedra de marketing.